강이 저거래샤. 그래서. 야, 다든다 가상 안조되니 땡지 저거 좀 왔을 때 개침보 시부지레 송야게 된 땡데가 남샤데 아 안조 민다워도 숨셔버렸어. 교긴라 때는 주어 땡데가 남샤. 차셔라 때는 주어 땡데가 남샤. 아 되니 현다데 가르스게라서는 다 최 간다 강인바 이네양 타인 왕의 샥성치 야나 또괴 따성치 야나 민다라 때네 샤베 되네 땡데가 남샤스죠 어두스나 다 타라 림바 숨제나 당도 도스카레 샤바레 대순가다가 하장기 계신 분들 En la última clase estuvimos viendo lo importante que es la originación interdependiente y hablamos de 3 tipos de originación interdependiente. Hablamos de aquella originación que depende de las causas y las condiciones para ser originadas. Hablamos de esa originación dependiente que depende de las partes, que las cosas dependen de las partes para surgir. Y hablamos también de aquella originación que depende de los términos, de una imputación conceptual, de una imputación mental, de que depende del término que imputamos sobre cualquier tipo de fenómeno. Por lo tanto, hablamos de estos 3 niveles distintos de sutileza de la originación interdependiente y los 3 tipos son muy importantes. 땡데겐 돌레스 좀 땡데겐 돌에 나로라 이랑 베지들아서 가상타이들이 가상타이들이 와데 땡데겐 돌레스 두아 수 땡제 저런 중화 통화대 셔통스 미 나라도를 차셔봐이나 나라도 교단 제비 남샤가 땡데 차샤라 땡데 땡데 또왜 따sam게 땡데 시잖아 다 땡데 림바 숨부데 남주 시바이나 수가 다 디게디 남주 내주 디게디 야우 하고 거이나 니네 추통어 슬라드 다 추가 랑가데 상만 얘기를 했어 하고서 추 냠솔라에게 랑가데 마노와 추바 메바 딱딱지 그런 거 얘기를 했어 추통어 수 추통어데 어딘데게 랑마노 통어데 지부 상계가 고방서 딱딱 통거를 지부 상계가 고방서 딱딱 얘기를 했어 답게를 했어 수 추통어데 디신시바 통어 서 디신시바스는 상계 지부 상계가 고방서 통거를 했어 상계가 고방서 얘기를 했어 뭐 지금 시고지담 돌아 계신 거 시고지는 숨겨야 봐 Anda yanger chik sunronan gishla chikti 어찌데 간스나 돌아 간스 수 띵진 저런 중화 통화 대 추통 다소 수 추통화 대 디신시바 통화 지니도 제가 다들 시에서 언제 하고서 Hay una cita en un sutra de Buda Shakyamuni, el sutra de la originación interdependiente, donde dice: quien vea la originación interdependiente ve los fenómenos o ve el Dharma. Quien vea el Dharma ve a aquellos idos al gozo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, quien comprenda los 3 tipos de originación interdependiente, quien comprenda que los fenómenos se originan dependiendo de causas y condiciones, que los fenómenos se originan dependiendo de sus partes, que los fenómenos se originan dependiendo de la imputación mental, verá el Dharma, verá el camino perfecto e inequívoco y podrá practicar el camino perfecto e inequívoco del Dharma. Y aquella persona que vea el camino perfecto e inequívoco del Dharma verá a aquellos idos al gozo, verá a los tathagatas, quiere decir
que se convertirá o alcanzará el estado iluminado de un Buda o una Buda. 양자르실라 bro. 자자 땡땡된 도 되게 나와래. 이 계시무 쉬우지 인바이드. 수 땡진 자원 중화 통화 대 최통은 수 최통화 대 대신시바 통은 자자 수 스는 알아서 로전 진행이 땡진 자원 중화 통화 대 스나 땡진 자원 중 윤례라 때 땡진 자원 중화 차샤라 때는 저거 때는 저원 땡진 자원 중화 민대 따sam게 워토베 따sam게 땡진 자원 중화 와단디 남샤 수 통화 대 최게 람 만화 통계에서 와봐 다람 통화 야나 최고 존에 제부상계 고만 말레 봐도 람데 만화 통계에서 통계에서는 시기를 또기를 하고 그랬어 알아서 땡지 저저 남샤의 통화를 치고 그랬어 대 통화 람데가 만화 통계에서 대 통화 수 최통화 대 최통화선 람 만화 통화 대 디시시바 통화 제부 상계의 고마 상계의 구시 고마 제부 상계의 고마 세대다 경계다 추바 노르바 싸우는 menge지다 경계 니 두그레 전에 숨고야 Como esta es una cita importante, la vuelvo a repetir. Aquellos y aquellas que vean la originación interdependiente verán el Dharma. Aquellas y aquellos que vean el Dharma verán a los Tathagatas. Y de nuevo, cuando dice aquellos y aquellas, ¿a quiénes se está refiriendo? A nosotros y nosotras que somos estudiantes, que somos practicantes del Dharma. Y cuando dice aquellos y aquellas que vean la originación interdependiente, ¿a qué originación interdependiente se está refiriendo? A la originación que depende de causa y condiciones, la originación que depende de sus partes y la originación que depende de una imputación conceptual, de una imputación mental. Y aquella persona que vea, quiere decir que comprenda esta originación interdependiente, verá el camino inequívoco del Dharma. Quiere decir que sin error verá todo el camino desde que comienza la práctica del Dharma hasta que alcance el resultado de la iluminación. Y aquella persona que vea el Dharma, esa persona verá a los Tathagatas, dice, aquellos y aquellas verán a los Tathagatas, y se refiere al resultado, obtendrán ese resultado de los 4 cuerpos de un Buda de forma perfecta e inequívoca. Oye, ¿verdad? Tendré industria guardar, sin duda que tendré que su toma tande judan tribun namsha que tendré rimba tango de. De duda que tendré que su toma de esa de la duda que tendré que namsha shegen de mide. Ta kanda kara hueres, le dan tribun namsha dozo, lende que namsha. 하고서 내 준대게 남샤스데 세보 쉬우지 하고 그래서 뭐다 렌데게 남샤스데라 달레 레단 제빈 남샤 저와 컨테스트 푼주르 컨테스트 시기도 원나서 딜레 레단 제빈 남샤 딜레 다 나라즈 디두 세저라 대화도 동네세저 디두 중화데 라랑기 규다께 간지질라 때는 중도 교길라 때는 중그레 마다 교길라 마덴 par 치바보 치게 군조다 보 치게 서바 마인 바 라랑기 규다께라 때는 중이여 봐지 어디 셰투레스 내가 치바보 군조 치게 제바이나 곧 세지게 치기여 봐이나 다 군조 주부 다가랑 소왔다 없잖아도 탑시 신다 게매래 나도 된대 말했어 그럼 군조 간스 알레 한 당고 딜라는데 말에 무튼 순나 디르기실라 알레 야야 제선다 교다 찐성나 때네 그럼 나라도 디두세디 대화던 동에서데 교다 찐성나 때네 중요하래
다 교다 깨라 때는 중앙인데 랑게 동행세대로 민두베 동행세대 간제스 고고도에 동행 고에 탑시 가르도에 대화 두개 세대 대화서 하나 고야 돼 대화래 라라 고에 대화도 임바인데 대화 수도 간제시거든 대화도 간제스 두고거든 대화 두지라 라닝기 대화 대외기 규단께데 두고 받는 나라 시행 거랬어 가인스는 라니 대화 되바라 제사 대외 규주바데 만저 훌랑거래 메시지가 되라 라니 동에 민도 봐라 제사 민도 봐인데 만저 동행기 규대 빠르치그래스 가르쳐 그 교단 제비 땡제가 남샤데 미디 톡 셰데 여봐 뭐 대전에 내주다 하고 그래서 La persona que llega a comprender el primer nivel de la originación interdependiente, que es la originación que depende de las causas y condiciones, la originación interdependiente de todo lo que es compuesto, de todo lo que depende de causas y condiciones, esa persona que llega a comprender esa originación interdependiente comprenderá la ley de causa y efecto, comprenderá la ley de causalidad kármica, comprenderá la conexión que existe entre una acción y un resultado, entre el karma, una acción, y su resultado. Y por lo tanto, comprenderá que tanto la felicidad como el sufrimiento que experimenta surge en base a causas y condiciones, que el sufrimiento y la felicidad que experimento yo no surge sin causas y tampoco ha sido creado por un Dios o por otra persona externa a mí, sino que el sufrimiento y la felicidad que yo experimento surge debido a causas y condiciones. Porque si fuese cierto que un Dios ha creado la felicidad y el sufrimiento que yo experimento, lo único que yo podría hacer para liberarme de mi sufrimiento y obtener felicidad sería hacer oraciones o hacerle peticiones a este Dios que ha creado esta felicidad y este sufrimiento, el cual no es el caso. Entonces, vemos cómo esa felicidad y el sufrimiento que yo experimento depende de causas y de condiciones. Por lo tanto, yo lo que no deseo experimentar es sufrimiento, yo no deseo sufrir. Y si yo no deseo sufrir, me hago la pregunta, ¿cómo hago para frenar el sufrimiento? ¿Cómo hago para eliminar mi sufrimiento? ¿Qué método existe para eliminar ese sufrimiento? Y si yo lo que deseo es ser feliz, me pregunto, ¿qué métodos existen para cultivar esa felicidad? ¿Cómo hago para ser feliz? Y esas preguntas y esa comprensión viene una vez que he comprendido que el sufrimiento y la felicidad surgen y proceden de causas y condiciones. Puesto yo entiendo que yo soy la persona que quiere ser feliz y que yo no quiero sufrir y que por lo tanto tengo que cultivar las causas de la felicidad y tengo que eliminar, abandonar las causas del sufrimiento. Pero eso solamente puede llegar a comprenderlo una persona que ha comprendido antes la ley de causa y efecto, la relación que existe entre el karma, una acción y su resultado. Eso. 수 대대비게 다 규단 지비 땡제가 남샤데 통화대 다 가리는 거랬으나 렌제 레준데스 그네제도 참아 셰제 다 딜라 발란치기레스 발란라 중도치기도 단 중도 반자 가래 랑자 가래 간데스 빵고래 간데스 랑고래 세주와 오 딜라다 겨워 주바라 주바다 빅바뽕라 도바 세주와 덴데 중도기 최대 그런가 시기를 받아 교단 집이 남샤 덴데 남샤도 시는 대셔도 그래 근데 될 때는 제부 상계 고마세데 그 강가 때는 두고요 봐. 그 간대질 때는 제부 상계 고마세데 중고요 봐지. 대학이란 게 시투 그랬어. 와다 간스나
连着的帮浪的jun도的是确通是那确的马的是通啊以呢，但가르쳐 그랬으나 디신 셰바 세베 상게 사이 드는 다 가수로 최대 기랑게 통화 준 그래. 디신 셰바 통 세베 말아. 뭐다 다 하장게 개침부지 렌데가 주스 레준데가 주 나서봐 렌데가 주도 하장만 걸어봐다 다 디베린 남자 하장만 걸어봐 나도 류가 이송기다 왜 디베린 남자 먹고 쉬어지래 저도 디박 뽕와 세지로 디박 뽕당 리비 참아 셰트지 다 겨워줘봐라 소놈 사바다 이시그 소 사바다 다 예바지는 다 열어 류가 이송기 겨워줘당 리바데 다 예바지요 제선 규티게 주바르잖아요 겨워줘봐다 겨워줘봐 세들라드네 소놈 사바 이시그 소 세죠 이시그 소 사바 이시그 소 주바라 뭐다 된대 제게는 교수 교수 초바 교수 된대 제게 때네 단 지부 가용 그랬어 지부 산계의 수구세를 디시바 쓰지다 봐 어디에 용거를 해서 꾸나바 탄제 따뜻 뒤자 나라줄 뒤자 심쟁게 캄다 캄민다와 매바민다와 지키 어딘데 제 캄다 매바 다 된데도 배 가수로다 매바민다와 다 만다줘다 캄다 매바로 된지게 누바 가서다 누가 대다 맞춘다더니 나서게 다니쟁이더니 가인스는 상기 그 수구 넘버 샤데 녀들이 아주 통과 준 거래요. 야. Si llegamos a ver, en otras palabras, si llegamos a comprender la originación que depende de las causas y los resultados, en las causas y las condiciones, llegaremos a comprender completamente la ley de causa y efecto, la conexión que existe entre una acción y un resultado. Y por lo tanto, sabré qué es aquello que debo de adoptar, qué es aquello que debo de practicar y qué es aquello que debo de abandonar, que debo de descartar. Llegaré a esa comprensión. Y en base a eso, en base a comprender la originación interdependiente que depende de causa y efecto, también sabré cuáles son las causas que tengo que cultivar para llegar a alcanzar, lograr o desarrollar el estado de la iluminación. Seré capaz de conocer eso. Si soy capaz de comprender, de ver qué es lo que tengo que adoptar y qué es lo que tengo que abandonar en base a comprender la ley de causa y efecto, veré entonces a los Tathagatas, veré la iluminación. Y eso es lo que quiere decir cuando dice en esta cita al final, veremos a los Tathagatas, veremos a aquellos idos al gozo, ¿no? Y esto es importante, es muy importante conocer cómo funciona esta ley de causa y efecto, puesto que la ley de causa y efecto es muy amplia, es muy diversa. Existen infinitas formas de acumular karma negativo, de cometer acciones destructivas con cuerpo, palabra y mente. Y por lo tanto yo tengo que saber cómo dejar atrás, cómo eliminar esas acciones destructivas de cuerpo, palabra y mente. A su vez existen formas infinitas de practicar la virtud a través del cuerpo, palabra y mente, y tengo que saber, tengo que comprender cómo cultivar las causas de esta virtud. Y en base a eso realizaré la acumulación de mérito y la acumulación de sabiduría. Y en base a cultivar estas causas de forma perfecta, alcanzaré el cuerpo de forma de un Buda. Y con ese cuerpo de forma podré beneficiar de forma perfecta a los seres que tienen inclinaciones y predisposiciones muy diversas y totalmente distintas entre ellos. Y podré beneficiarlos a través de cultivar, de desarrollar este cuerpo de forma de un Buda.
렌데기 츠 레준데기 츠 나소바 되게 다 기란기 디봉 기두 세게 체투래 디바봉하다 겨워 주바스 체투래 되니 선함 초 이식이 초 세타바 타야바지 기랑 주투 그랬어 뒤때는 다 제부 표준 소식 연구했어 소규고 나마 탄식 세지다 나마 탄식 기비 내 이식이 소규고되다 연구했어 다 되는 좀 땡아라제 타예의 심정이 된다 주투에지 연구했어 제가한테 계속 가르쳐다 땡지도를 주고 쳐 샌디 나한테 시야디 시부지 개치고 차야디 되겠어 몸도 좋게 좀 된데 다 최진이 주송바 되게는 님비 나는 님보디 땡지도 줘 아다 되네마 별아차선 장월 단당한테 가수바데 장월 못 정거 맞침보 라마 정가봐 담보 코랑게 배 토바 짜침보 시부지세 제가 바로 코랑 주바냠리라 패 주바냠리라 패나 좀 되게 땡주송바데 코랑 결합에 또고 총윤데가 그 한가지 사자 되는데 주바되는 파 사윤데 딱 또고 연내데 총이나 좀 되더라 그 그런 게딱 땡주송바데 한 사가 또 시부지되셨다 라나메바 딱 수강게 담리디나 수강 소마야지 다 그런 게 송샤 선데 땡중권에 또반 세고에 되는 거 봐. Por lo tanto, viendo, comprendiendo la ley de causa y efecto de forma perfecta, primero a través de comprender la originación interdependiente que existe entre las causas y condiciones, sabremos y comprendemos perfectamente cómo abandonar esas acciones destructivas y practicar las acciones constructivas. En base a abandonar esas acciones destructivas y a practicar las acciones constructivas, podré reunir o realizar la acumulación tanto de mérito como de sabiduría. A través de la práctica del Dharma realizaré la acumulación de mérito y de sabiduría. Y a través de la acumulación de mérito y sabiduría podré alcanzar el resultado perfecto de los cuerpos de un Buda, los distintos cuerpos de un Buda, tanto el cuerpo de sabiduría como el cuerpo de forma. Y en base a alcanzar este resultado, a obtener este resultado del cuerpo de sabiduría y del cuerpo de forma de un Buda, podré beneficiar a infinitos seres. Vemos, por tanto, lo importante que es la originación interdependiente, porque todo esto que acabamos de explicar depende de comprender la originación interdependiente. Y por eso Nagarjuna también menciona que de todas las enseñanzas de Buda Shakyamuni, la esencia de sus enseñanzas es la originación, la comprensión de la originación interdependiente. En este caso estamos hablando aquí de Lama Tsongkhapa, y Lama Tsongkhapa primero escuchó muchísimas enseñanzas, estudió muchísimo el Dharma. Después practicó todas las enseñanzas que había escuchado. Más tarde, cuando llegó a la comprensión profunda de la originación interdependiente, tal y como la había explicado Buda Shakyamuni, se quedó totalmente asombrado y alucinado. Y por eso compone esta alabanza a la originación dependiente, diciendo: Buda, es increíble, porque esto que tú has encontrado, esta originación interdependiente que tú has descubierto, solamente la has enseñado tú. Nadie más en este mundo la ha enseñado. Ya. 그것이 말해. 제자다 땡제기 나라도 같이지네야. 추글룩중 세대기 나와 인치 민치 교단 집에 땡제가 남자. 차시라 땡데 땡제가 남자. 민기 다성요 또가 다성게 땡제가 남자 쓰잖아. 또 시자라 샤네. 디때는 용고 그래서 사만 디드네 요아레스. 나라도 냠닝게 림바시 소소길라 연대 가르쳐고나 참아 되기는 요야라마도 현대로서 치메스 랑가 치메스 랑가 나라니 저는 좀 다되게 다 숨바들라 항상 그래서 나라도 띵진 저원주 남산데 지다와 신도 시바라 때네 디신 시바스라와
공개 땡진 저원주가 남샤 지다와신도 시바 인데서 대신 시바 추구 인래 다 추구세디 땡중 시바라 때문에 추구세 타는 거다 수구세디 추구 인래 파샤로 제가 그러나 동백 알레 쓰시라요 동백 알레 이니 수수 세나시제네 추구 인래 수구나버가 샤와스 대샤리요 디신시에 봤어요. 과대 어디다네 교회를 다단 가다스니까 왜 이거 경쟁들이 또 야, 알아 담보라. Nosotros y nosotras, de hecho, deberíamos todo el tiempo, ya que somos estudiantes del Dharma, pensar todo en base o basar todo en el fundamento de estos tres tipos de originación interdependiente. La comprensión de la originación interdependiente de causa y efecto, la originación que depende de las partes, la originación que depende de una imputación mental. Esa debería de ser nuestra base fundamental y es de esa base fundamental, de esos cimientos, de donde van a surgir todas las cualidades. Todas las cualidades que queramos desarrollar del Dharma surge de esta comprensión. Ese es el camino que debemos de recorrer, el camino de la originación interdependiente. Y a través de la comprensión de la originación interdependiente nos daremos cuenta de lo increíble que es esta enseñanza que impartió Buda Shakyamuni. De hecho, cuando hablamos de aquellos idos al gozo, de los Tathagatas, se le pone nombre, se etiqueta a una persona Tathagata, a un ser se le etiqueta Tathagata, porque ha comprendido la originación interdependiente tal y como es. En base a comprender la originación interdependiente tal y como es, se le llama a ese ser Tathagata. De hecho, es en base a esa comprensión de la originación interdependiente tal y como es, que ese ser desarrolla el cuerpo de sabiduría, el Dharmakaya. Y de ese cuerpo de sabiduría del Dharmakaya es de donde surge el Nirmanakaya, el cuerpo de forma de un Buda. Siempre decimos, surgimos desde la vacuidad. Cuando decimos surgimos desde la vacuidad, estamos diciendo surgimos de esta originación interdependiente y de ahí surge ese cuerpo de forma. 디탄제 때와 되기요스 이네 때가 퐁대샤스 디탄제 동행 되기야 말스 네 민디도 동행 나네 되기도 때 가르쳐야스나 준대 땐데게 남샤게 미시바 디왕게 중앙에스 레 준대 땐데게 남샤데 셰바 이나 동행이 조카이 디셔는 그런 거 양다바지 디셔는 뒤나네 그런 거 동네 주 도마라 대외 주 강인 바데 그런 거 시나 양다바지 시바이나 그 대외 주데 오늘 다 그런 배서져서 뒤차기로 봐 그런 때 오늘 조그로 봐 제가 디분 기두세데 땡데게 남샤되는 연구도 나라서 진기 짱배 가진기 짱배 소세 마켄슨 자탄자 마켄슨 자탐자스 노남자비야 세메시도 공부야 이내양 마켄슨 자탄 탐자 디게디 민두도 동행 나라와디 수수 봐라 슬라도 준제 땡제게 남샤데 미시베 왕게 자도 교단 제베 땡제게 남샤데 시나 드 남냐 수르지 님바이네 소소 동행 라마 런데 야마바 누마바 वो दूसरा रहता पालंग के नामशा लेंडक नामशा दे चिता वाशिन दो शेबा इना देने दिन तेलेता जुंदो चिगिरेस हागोसो क्या चुबाला जुबादा दिपोपोला दोबा चिगिरेस ओदरे या Se dice que el samsara no tiene fin, que el sufrimiento tampoco tiene fin. Y los seres sintientes, los 6 tipos de seres sintientes, andan vagando en esta existencia cíclica. Y a pesar de desear ser felices, a pesar de desear la felicidad,
carecen de esa felicidad, están pobres de esa felicidad. Y a pesar de que no desean sufrir, están experimentando sufrimiento, están sufriendo continuamente. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué carecen de felicidad y están sufriendo continuamente? Porque no comprenden la ley de causa y efecto, no comprenden la relación que existe entre una acción y un resultado. Si comprendieran la relación que existe entre una causa y un efecto, no cultivarían las causas de su propio sufrimiento, puesto que nadie quiere sufrir. Y se esforzarían, si conociesen y comprendiesen bien cuáles son las causas de la felicidad, se esforzarían por cultivar esas causas de felicidad, puesto que quieren ser felices. En otras palabras, sabrían evitar, eliminar esas acciones destructivas y sabrían cultivar esas acciones constructivas. Cuando hacemos oraciones, siempre haciendo las oraciones de los 4 inconmensurables, hablamos de los seres bondadosos que han sido mis madres, son mis viejas madres, ¿no? Ninguna de esas madres desea sufrir y sin embargo está sufriendo. Pero ¿quién ha producido el sufrimiento de esos seres que han sido mis madres? Lo que ha producido ese sufrimiento es su desconocimiento de la ley de causa y efecto, de cuál es la conexión que existe entre una acción y un resultado. Si realmente comprendiesen la conexión que existe entre una acción y un resultado, nunca harían acciones o cultivarían la causa que trae su propio sufrimiento, puesto que no desean experimentar sufrimiento. En otras palabras, si comprendiesen de forma perfecta, tal y como es, la originación interdependiente, sabrían exactamente qué es lo que tienen que cultivar, cómo cultivar la virtud y cómo eliminar la no virtud. Si ahora reflexionamos un poco sobre la originación interdependiente, el nivel de originación interdependiente más sutil, podemos pensar lo siguiente: todo aquello que percibimos, todos los fenómenos convencionales, la realidad convencional, todo aquello que se nos aparece a la mente, que percibimos con nuestra mente, si realmente lo pensamos, depende siempre de algo más. No existe absolutamente nada de aquello que percibimos, de aquello que se nos aparece a la mente, que no dependa de otra cosa. Solamente que como no lo pensamos, que como no nos ponemos a pensarlo, no nos damos cuenta de que todo lo que percibimos depende de otra cosa, y de ahí es donde comienzan todos los problemas. Pero si realmente lo analizamos de forma detallada y de forma profunda, nos damos cuenta de que todo aquello que percibimos es interdependiente, que depende de otra cosa, que siempre depende de algo más. Que no existe absolutamente nada que yo perciba, ninguna percepción, nada que se le aparezca a la mente, existe de forma independiente, existe sin depender de nada más.
nada puede existir que no dependa de algo más. Todo lo que existe depende de otra cosa. Y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de que todo carece de una naturaleza inherente, de que todo se origina de forma dependiente. 그래서 Eso. 제산다 또는 주바 잖냐래샤스 또밤에랑 주바 치면도스 그 라운드 주가 똥바 잖냐래샤스라비 된주 참여가 상당로 된주 참여 과디 때문에 전담 템바스데 루어 내바치 수사하고 템바니게 남샤스데 따따따 그냥 하고 도해줘 군속은 나와테 탄체 딘중레샤 티 템바르 빈두 쓰지 템바르가 똥바레샤스 덴데게 다 가수거래다 템바니게 남샤테 템바니게 남샤 통하다라 최통스 최통 데라데니 디시시바 쓰는 거 디닝게 남샤 최신의 만화가 시바이나 디신시바스다 총 많이 봐 디신시바스 용세지 두디 싫어디 디니시비 싫어들 봐 대만이 싫어들 봐 어디 알지라다 예심 샤고다 Por lo tanto, cuando hablamos de la originación interdependiente, de que todo se origina de forma interdependiente, estamos diciendo de que nada existe de forma independiente, de que nada existe sin depender de otra cosa. Y ahí ya nos metemos en esa comprensión, llegamos a la comprensión de la originación interdependiente más profunda. Y eso es lo que nos lleva a comprender de forma no engañosa, de forma correcta y veraz, la verdad última. Y es precisamente de ahí de donde surgen los Tathagatas. Cuando nos damos cuenta de que todas las apariencias convencionales, de que nuestra percepción convencional y todo lo que percibimos de la realidad convencional es en realidad una originación interdependiente, nos damos cuenta, estamos comprendiendo de que no existe realmente, de que carece de existencia inherente, de que carece de una verdad inherente. Y eso es a lo que nos referimos cuando se habla de ver las dos verdades. Ver las dos verdades, comprender las dos verdades, es a lo que se refiere cuando en esta cita de Buda dice ver el Dharma. Aquellos que ven el Dharma, quiere decir aquellos que comprenden, que ven esas dos verdades. Y de ver las dos verdades de forma correcta y tal y como es de donde surgen los Tathagatas. A través de ver el Dharma de forma correcta y sin equivocación, estamos comprendiendo las dos verdades. O más bien, ver el Dharma de forma correcta y sin equivocación quiere decir ver las dos verdades, comprender esas dos verdades. 제가 땅 알아서 소소된도 내세 야나마 내 수부세죠 딘데게 나와 나신지 나와 따도 자원의 주메 내성게 내 수부여 나예 대탐제 지기지라 땡이에요 대탐제 땡에 빵섬도요 때문에 따섬지 레마다지 대다 내 수분들이 내 셈들이 난들이 쓰잖아 지기지라 때문에 라운드 두바 가냐네 대단지 라운드 두바 또 봐요 수부를 차시면 수부 차시 뒤태르네 제간도나 지기질 때문에 되게도 또네 되게도 아이 왜 Láguesela. 돈에 주고도 때문에 용도로 돈에 주바를 마도 지기 도밤에 뒤진치로 자서 때문에 라운드 주고 또 말했어 셈로 차시 먹고 예 차시 치에 예 마도지 차시 치와데 차지는 때문에 장냐요 돈에 주바를 마도 치면 예 루스니가 다 말 때문에 나라 마데베 루스메
루숨라 마도바 마야메 자산 편지직질 때는다 대탄제 때는 주바래 스나데 대탄제 라면을 주고 똥바짱장이 스와 누스라다 내 주니 내똥 가사 내 셈게 주니 어다 내 풍부된 게 똥이 있으라데 대단히 뭐 힘이 내좀 디셔나 내 셈게 지마 탐제 룽아 이송게 싸베 디바 탐제 다가는 최고 인수 나는 거 대신도 식스 대신 식스데 나는 좀 되네 수순 루심 되나 줘야 대신 식 대신 식과 치료는 자가 줘야 말 대신 식과 나는 좀 되는 줘야 야 Por lo tanto, si yo, por ejemplo, aplico eso ahora en mí y pienso en mi mente o yo o mi cuerpo, me doy cuenta de que mi mente, yo y mi cuerpo no existen tal y como a mí se me aparecen, tal y como yo los percibo. Pero mi mente, mi cuerpo y yo sí que existimos. ¿Pero de qué forma existe? Existe dependiendo el uno del otro, lo uno de lo otro. Existe de forma meramente imputada, existe de forma meramente nominal. Por eso no existe ni yo, ni mi cuerpo, ni mi mente de forma independiente. Ni yo, mi cuerpo y mi mente están vacíos o carecen de una existencia independiente. De hecho, si me pongo a investigar cada una de las partículas y cada uno de los átomos de mi cuerpo, me daré cuenta de que no existe un yo independiente. Yo no puedo llegar a decir, esto es mi cuerpo, de forma concreta, ¿no? Esto es mi cuerpo, esto es mi mente, esta soy yo. Sino que me doy cuenta de que cada partícula depende la una de la otra para existir y por lo tanto está vacía de existencia independiente, carece de existencia independiente. A su vez también depende de sus partes. El poseedor de partes depende de las partes de las cuales posee y las partes depende de que haya un poseedor de partes. Hay una relación dependiente también. Por lo tanto, no puede existir un cuerpo y una mente independiente de mí, independiente del yo, y no puede existir un yo que sea independiente del cuerpo y de la mente, sino que el cuerpo y de la mente existe dependiendo del yo y que el yo depende existiendo en dependencia del cuerpo y de la mente. Y por eso vemos que no pueden existir por sí mismos, que están vacíos o que carecen de existencia por sí mismos. Y ahí es a lo que nos referimos cuando hablamos de la naturaleza vacía de la mente, la vacuidad de la mente, la vacuidad de mis agregados. Y cuando comprendemos que la vacuidad y mis agregados, que la vacuidad y mi mente son de la misma naturaleza, entonces ahí es cuando, pensando en eso, purificamos por completo todas nuestras negatividades. Y es así como nos convertimos en los tatagatas. Cuando pensamos en los tatagatas, en aquellos y aquellas idos al gozo, no estamos pensando en algo fuera, sino que es algo que se cultiva desde dentro, desde esa comprensión interna. 아 드레인데 나라도 된다고 때 미시베게 머리바스 디게게 나스 코라 자원에 봐자 나라도 되니 머리베게 자요나 시시거든 머리베게 오고 다소수디 띵종의 남샤디 미시바이나 다 셰라 람제 똥가도나 노래 임바 타셔서 수수디 시기야 말라 어디 셰라 람땡 투에 제야 말다 제가 시디 좀된데기 대코라니 니즈 요와 띵종의 남 띵종 강시 식시 송바 때는 중에 남샤 차라 숨셔서 남샤 차라인데 지도와신도 식신 강시 식신 강시사의 띵중 남샤 되게 돼 식신스는 지도와신도 식신 강시 식신 송바슬라도 다 노르와다 출바다
자원은 매바죠. 속가라 또봐 매바. 랑게 지다와신의 시셔나 랑왕게 거는 돈바자바. 돈바자. 다시 세주 송바. 제가 섹션 세바데 좀 된데게 캠바들 라나매바 지도. 송바 예슬라데 돈바 라나매바. 수치가 돈마도 가지 캔가 돈샤로 있는다. 돈바 보다가 돈바 있는다. 돈바 라나매바 스테죠. 간시 세주 송바 캔다 돈바 라나매. 제가 걔랑 겨워래셔. 두시를 겨워대래셔. 뉴모모 트바가 시제 트바 탕절에 겨워. 머리발에 겨워. 탐절에 겨워대래셔. 간시 세주 송바 캔다 돈바 라나매. 겨워. 땡지 저번주. 섹션도 못 해라. 두시가 어디로 차세기 있어. 송바에 뮤직 때다. Todo esto surge debido a mi desconocimiento de esta originación interdependiente, debido al desconocimiento, debido a la ignorancia, estamos en la existencia cíclica, vagamos en samsara sin libertad ninguna, somos como esclavos y esclavas de nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque no conocemos la originación interdependiente. Y si sin conocer la originación interdependiente le enseñamos a los demás, a las demás personas, el camino, ¿qué es lo que pasará? Que sí o sí nos equivocaremos o enseñaremos un camino equivocado a los demás. ¿Por qué? Porque no comprendemos esa originación interdependiente. Por eso cuando aquí en el texto del Lama Tsongkhapa dice en la primera estrofa que al que habla basándose en lo que ve, aquí está diciendo que dice al que habla basándose en lo que ve, basándose en lo que ve, se refiere a esa originación interdependiente que Buda Shakyamuni ve exactamente tal y como es, y viendo exactamente, percibiendo exactamente tal y como es la originación interdependiente, habla, enseña. Y enseña la originación interdependiente sin equivocación, sin ningún tipo de error. Y por eso, puesto que él ve la originación interdependiente tal y como es, se le llama un conocedor supremo. Y puesto que él imparte esta enseñanza de lo que él ve, sin depender de nadie más, sin basarse en la enseñanza de ninguna otra persona, sino basándose en su propia percepción correcta de la originación interdependiente, se le llama un maestro supremo, un conocedor supremo, un maestro supremo. Y por eso se le llama conquistador. ¿Por qué? Porque en base a haber llegado a esa comprensión, conquista, vence a los 4 maras, conquista todos los oscurecimientos aflictivos y los oscurecimientos cognitivos. Y por eso dice la estrofa, al que habla basándose en lo que ve, esto le hace un conocedor y maestro supremo. Me inclino ante ti, conquistador, que has verificado la originación dependiente y la has enseñado. Y aquí Lama Tsongkhapa le ofrece una postración a Buda Shakyamuni. 간시 시슈 송바이 캔발 동발라는 겨워 던지도 섹션 동바텔라는 두스네 와단 딜라데 상로 야고 무치 땅바이나 디튼다데 야고 셔바이나 다샤가 또 마셔게 토바 또 마신담데 다we 뭐네 타네 또 마켜타 봐 쉬우지 바지 소소게 씀네 답에 뭐네 저 이치게 대봐 슈슈 몰래 도에게 대야 신의 대박을 투에 때문에 루메 봐 다시가 좀 마셔자 투었다 때문에 루메 봐 임바 오다 그냥 치고를 세지 통해 대도 그저 또 마치 민도스 다 그냥 수직 민도스 산계기 취세 아무네 산계기 취세도 쉬우지 다시무지 임바지 뉴몬된 지와 탐제를 겹 동해지 맞지. 동해 탐제 겹지 겹을 치면지 맞지. 다가서 많이 봐. 동해기 두다 잡아. 근데 그 탈세이 봐.
타워 치는 상계 추스를 근데 사치 무슨 바지 소소 셰트 같은 거래 그래서 Eso. Si realmente pensamos bien en esta primera cita, que dice, al que habla basándose en lo que ve, esto le hace un conocedor y maestro supremo. Me inclino ante ti, conquistador, que has verificado la originación dependiente y la has enseñado. Si realmente lo pensamos bien y sabemos comprenderla bien y llegamos a una comprensión correcta del significado de esta cita, surge en la mente una fe de confianza enorme al ver que Buda es realmente inigualable, que es realmente especial, que es realmente un ser superior. Y surge una fe basada en el conocimiento, basada en la comprensión. Nos damos cuenta de que es un objeto, de que es un refugio, de que Buda Shakyamuni es realmente un refugio correcto, es un refugio no engañoso, es un refugio veraz y que solamente Él puede protegernos tanto de los miedos de la existencia, de las aflicciones, perdón, del miedo de las aflicciones y del miedo del sufrimiento. Nos damos cuenta del valor que tiene el Dharma, las enseñanzas que nos imparte Buda Shakyamuni, y nos damos cuenta de que esas enseñanzas de Buda Shakyamuni son un refugio completo, nos protegen completamente del miedo de las aflicciones, nos protegen completamente del sufrimiento, y no solamente del sufrimiento, sino de las causas del sufrimiento, que el Dharma de Buda Shakyamuni y sus enseñanzas tienen la capacidad de liberarnos del sufrimiento junto con sus causas, y eso se llega a través de comprender esta estrofa. No hay nada de eso, ¿vale? Dos, ya sabes, chottomba ¿tá? Toma shake to batela pa yichi de taba super. Mone mame bachi. Tema bachi ya chiwa. Wada dos kara yongore. Etone da khonge sumbe tenji jawa chu namsha tige la krang simne simbi tingne krang lobjong je je yoba cha krang la kwacha chaba yoba ni na tine ta chik sedi ta mone tane ta medo miruwa chi bachi. 다 기랑 미스 되게나 개체슈도 뒤쳐네. 니즈 딜할 때는 가했으나 뉴물을 captu고 동에게 귤을 captu고 딜을 하지 가시. 자산 더샤반 자원남게 초초라 cap수 치우세요. 균제들어. 뉴물을 captu. 동에게 귤을 captu고 있는데 난 더샤반 자원 차단 무슨을 captu고 해야지. 와다 쳐라 껴서 치우세고 균쟁이 될라도 좋아? Por eso se puede desarrollar esa fe inequívoca, esa fe sin defecto, sin error, en el maestro de esta enseñanza, en el maestro de este Dharma, cuando mi mente comprende, cuando mi mente llega a comprender la originación interdependiente. Si realmente a través del estudio de la originación interdependiente llego a la comprensión, a una comprensión correcta de esta originación interdependiente, me doy cuenta de que el Dharma se convierte en algo indispensable en mi vida. En otras palabras, que no hay nada más importante que el Dharma en mi vida. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de protegerme de las aflicciones y además de protegerme de las causas de esas aflicciones. ¿Y qué puede haber más importante que eso? ¿Qué puede haber mejor que eso? Por eso cuando hay una oración de refugio donde se dice: tomo refugio en el Dharma que está separado o que está libre de apego. En ese Dharma, en otras palabras, en ese Dharma que está libre de los extremos, del apego y del odio. Ese Dharma que tiene la capacidad de protegerme, de liberarme del sufrimiento y de sus causas. 상계의 추세를 타도나 최냥대서 주고 최냥대서데 가래 냥에 가래 대바스라고 그래. 대샤로서데 스미무들 대바. 동에를 대바. 냥대스 좀 들라고 그러. 시고라로 최냥대스라고 준세데. A veces hablamos del Buda Dharma y a este Buda Dharma se le llama
el Dharma que trasciende el sufrimiento. ¿Qué es realmente lo que trasciende? Lo que trasciende es el sufrimiento y las aflicciones y las causas de las aflicciones. Por eso es el Dharma que trasciende. ¿Trasciende el qué? El sufrimiento y las aflicciones. Deja shema timu silaide. Narazo khor simje digena, simje digedi, zongang surachina. Chakro janerwa, chakre nusara, chakja, kangwal chala, jana, chilo tonse kime, kenejin, zongang surachina, ma chukshende, deja shema timu sun. Desungu chikido. Los seres sintientes estamos en la existencia cíclica y este samsara, esta existencia cíclica es como una prisión y los seres estamos atados, encadenados a esta prisión. ¿Y cuáles son esas cadenas? ¿Qué es lo que nos encadena a esta prisión? El apego, el enfado y la ignorancia, estas tres aflicciones. Derecha. Chedanda, no, khor chimbas. Khor chimbas lauda, anzo chimbas tanja, ta khor time sen södeni o dige. Deja jadan dire. Ta shiwa deja da chawas. Shiwa deja da te chola kyapsu chiwu sen shiwa sen jingsha ba de che, jingsha ba de la chowa. Jingsha ba de nyumu ba le shiwa. Shiwa sen nyumu me ba ta shidi se dirda. nyumu diga 연습 시도 타야 말이야. nyumu 가지 충나 셈 시디 쳐야다. 곧 담셔 때 nyum부도 가나 그때 기부지가 타쳐라. 모두 상당해. Estamos atados en la existencia cíclica. Atados quiere decir que no nos podemos mover, que no tenemos libertad. Por eso se dice que estamos atados, atadas en la existencia cíclica y que lo que nos mantiene atados o encadenados, encadenadas a la existencia cíclica son estas tres aflicciones del apego, del enfado y de la ignorancia. Y cuando hablamos de ese Dharma libre, ese Dharma de paz y libre del apego, quiere decir ese Dharma que nos libera de estas ataduras. ¿Y esa paz a qué se refiere? Esa paz se refiere a haber eliminado las aflicciones, que en ese estado de libertad ya no hay más aflicciones. Si no hay aflicción, no tener aflicciones equivale a tener paz, porque si hay aflicciones en mi mente, es imposible que yo experimente paz. Cuanto menos aflicciones, más paz experimento. Es como que a medida que voy deshaciendo esas ataduras, cuanto más sueltas estén esas ataduras, mejor voy a estar, más libertad voy a tener. Pues lo mismo con las aflicciones y la paz. 자당하라도 띵중 세대. 띵중 차라 숨부대로 상로 땅네. 탈도는 띵중 차면 남샤의 시. 띵중 차면 남샤의 시인데 뉴무 되게 자원이 매어 소변게 라샤도 방안도 나와. 다 뉴무 되게 남케 인수. 지마 망고 여바체. 디 사마바 예수 스탄다. 디나신자 나라서 심 띵중 남샤 시베 시럽 데이터게 나라서 심이 주기 뉴무바 머리바다 머리베 왕게 중은 심 대상 시랑까 나게 타도로서 뭐 대탐제 남게 인수 이 시원하신지 어쩌면 시원하신지 예? 추게 추니수마 시원죠. 제가 시원냥데 냥데스라래 냥데스라데 비르다 시원 냥데스라고. Si reflexionamos sobre la originación interdependiente, los tres tipos de originación interdependiente, en el mejor de los casos, o si fuese posible, deberíamos de tratar de comprender el tipo de originación interdependiente más sutil. Y si llegamos realmente a la comprensión más sutil de la originación interdependiente, habremos conseguido la mejor herramienta para eliminar por completo todas las aflicciones. Es como si a través de esa comprensión de la originación interdependiente eliminamos todas las nubes que hay en el cielo. Y si está el cielo, que es
que es por naturaleza es claro, y hay esas nubes, lo están cubriendo. Pues cuando comprendemos esa originación interdependiente, es precisamente como si elimináramos las nubes, esa tormenta que cubre el cielo de aflicciones, eliminamos la ignorancia y todas las aflicciones que surgen de la ignorancia, como el apego, el enfado, el orgullo, los celos, etc. Y ahí es donde encontramos la paz. La paz, cuando hablamos de ese estado de libertad que trasciende el sufrimiento, la paz que trasciende el sufrimiento, estamos hablando de la paz de habernos deshecho de las aflicciones. Madre. Chazanta, Nyumumbata, Leta, Tien Jibutunges. Te Tamja, ta Chuggy Yingsu Tawes. Chuggy Yingsu, Te Tamja Chuggy Yingsu Tawes. Namkala Timba Mongo Yobayina, Te Timbe to get the Namke Yingsu Pa. Sure Chabana Shinjava. Can't get up this lovely. Maraz Tinjum Namsha Shiva Taki. Then you Namsha Shiva Taki. Don't look at power. Tuning some tuning more taba. Don't you get Namsha the Shin? Then Timothy get Kudu Patano. Chaza Tombani Korana, Semge Chuni de la Minkartan, Rungshin Yangde. Korala Rungshin Yangde. Chaza Kundi to Shiva Yena, Lubuke Timothy. Bash Nanke used to Timba Shiva Nasija, Shiduguyama. Lubuke Timothy Karasana, as that Tana Sherry, Numore, Larry, Leg to Merita, to get Shiva. How what the kinds of Ranshingi Yangde, Tombani and Namsha, the Shiva Latine, Yango. Tony the Namsha, the Mishima, Courage, Shaba in a Yana. Cannot Chanjuk send the Yawish of Yuva in a young, Tombani and Namsha, the Mashaba, Numut Hana Hadi. Desman, Chacha so to good day, Warner to good day, Yinea, so Tahade. What is that? Es la tanda Ranshin Guinyan de Seya de Tony la Seguidude. Oh, this is Tony Mila Ranshin. Ranshin is a Tongan that what Tambonia Tonganere. Tambonia Ranshin Timata Tower. Ranshin Timasa Mato the Tower. Entonces hablamos de las aflicciones, de las acciones que motivadas por estas aflicciones y de su resultado, que es el sufrimiento. Aflicción, karma, que quiere decir acción, y su resultado, que es el sufrimiento. Y es el Dharma lo que tiene la capacidad de eliminar estas aflicciones, las acciones que proceden de esas aflicciones y el resultado, que es su sufrimiento. Es como estas aflicciones son un oscurecimiento o una contaminación de la naturaleza de la mente. La naturaleza de la mente es como el cielo, que es clara, pero que está temporalmente oscurecido por esas nubes. ¿Y a través de qué método vamos a eliminar esos oscurecimientos? A través de la comprensión de la originación interdependiente. A través del método de la comprensión de la originación interdependiente, en otras palabras, a través de comprender la vacuidad, vamos a eliminar esa contaminación que está oscureciendo la naturaleza primordial de la mente, que es esa naturaleza que trasciende el sufrimiento. Aquí llamamos a la vacuidad, o otro nombre para la vacuidad sería la naturaleza que trasciende el sufrimiento, que se refiere al hecho de que de forma natural la mente está pura, la mente es pura y la mente está libre de estos oscurecimientos, y que así como las nubes cubren de forma temporal el cielo, pero no son la naturaleza del cielo, las aflicciones cubren de forma temporal la naturaleza de nuestra mente. Y lo que hacemos es, a través de esa comprensión, pacificar esas aflicciones, pacificar las aflicciones, el karma y el sufrimiento que surge de ahí. A menos que comprendamos la vacuidad, no vamos a conseguir absolutamente nada. No vamos a conseguir nada. Incluso si desarrollamos la bodhicitta, pero no hemos conseguido desarrollar la comprensión de la vacuidad,
conseguiremos eliminar la cabeza de las aflicciones, pero no desenraizaremos las aflicciones. Por lo tanto, la comprensión de la vacuidad es indispensable. 제자 라마송가 바게 공격로 좀 쉬우셨나 되네 타마다 주변에 나가 패제 되네 땡중은 남사 되게 돼 다나시게 땡중 남사 돼 상마 광이다 추바 너로 싸우면서 캠바다 공격 캠윤도 타도는 런신양대 캠바다 런신양대 스간데 이유는 캠바 런신양대 속동이 있어다 동과인이 동이 또 봤다 어디 중앙 대주는 동이 또 발라 때네 된 루부가 드마되게 되고 연다 루부 드마드 참아 가서 먼저 되네 미니메 양대 사제 양대 사면 양대 미니메 양대 쓰는 식으로 와 이처럼 하고 문다 고den스 타고 다다 고den 그봐 No. 대탐제 가에서 동반이 또네 용거를 마다도 동이 마다는 고된 타봤으면 양대 타봤으면 그봐 동이 또 왔지 되네 연구야 제가 라마 좀 봐 되게 내주도 참아 캐는데 근데 나 공부 쉬우지 때가 중요하거든 어때도 때 봤으면 늦어요 Que se la jerin pocheti tonne mine peñande tobarebe suñimbe. 탑스라면 당부 대도 발 때는 루부 견되게 림게 다네도 타마 반 미네냐데 타와 Hamenyandera. 타마 상계 고마 타다 된다 제름시 상계 살다 된다 Lama Tsongkhapa primero estudió, se involucró en el estudio del Dharma, después se fue a meditar y a practicar en una cueva y a reflexionar y practicar la originación interdependiente, la visión de la originación interdependiente, y llegó a una comprensión sin error, una comprensión inequívoca de esa originación interdependiente, desarrolló esa comprensión inequívoca de la originación interdependiente. Y fue así, o en otras palabras podemos decir, que comprendió esa naturaleza del nirvana, o en otras palabras, la naturaleza de haber trascendido el sufrimiento. Sería lo mismo que decir la naturaleza del nirvana, que se refiere a la vacuidad. Y fue así como habiendo comprendido esa vacuidad, habiendo comprendido la originación interdependiente, elimina todos los oscurecimientos temporales, toda aquella contaminación adventicia temporal que había en su mente. Y así fue como de forma última alcanzó el nirvana que nos habita, el nirvana sin residuo, en otras palabras, llegó a la iluminación, alcanzó la iluminación. Y todo ello se consiguió por su comprensión de la vacuidad. Sin una comprensión de la vacuidad, esta verdad de la cesación, este nirvana, esta iluminación, no se puede conseguir. Y es habiendo llegado a esa comprensión profunda que Lama Tsongkhapa compone este texto a la alabanza a la originación dependiente. 다 된데 다 된배까지 쉬우지 되네로 다 된배까지인데 가라서 된배 띵지 저걸 주고 숨바데 까지인데 되네 된배 최진이 주 숨바데 되게 나라는 띵지 숨바데 라빠 쉬우지가 나봐 자야다 중화데 되죠로 봐 어디 된데지 되네 단데 막 숨바데 진짜로 근데 인도다 가래슬라도 띵중게 다츠 때는 좀에 군생게 띵중라 때는와 근데 내가 친구 쉬고 다 여봐치와 내가 친구 띵중의 남자들 할래는 내가 친구 개 친구 쉬고지니 봐 생네 도와상가 주네 되게 되네 말에 제라마 정가바 친구들 되네 때말로 떠자든지 그 공개 라오메와 됐잖아
Lama Tsongkhapa, por lo tanto, recordando la inmensa bondad de Buda Shakyamuni, y cuando hablamos de bondad, de todas las cosas bondadosas que hizo Buda Shakyamuni, ¿a qué se está refiriendo específicamente? Se refiere específicamente a la bondad de haber impartido la enseñanza de la originación interdependiente. Compuso esta alabanza de la originación dependiente, viendo Lama Tsongkhapa, viendo lo crucial y lo importante que es la comprensión de la originación interdependiente, compone esta alabanza. Y así es como llegamos a la segunda estrofa de esta alabanza, que dice: todas las degeneraciones del mundo tienen su raíz en la ignorancia. Tú has enseñado qué es ver la originación dependiente, lo que eliminará esta ignorancia. No. 지딩기 꾸인게 누주근 지딩 꾸인게 강에 녀타 녀하게 꾸인게다 싸와데 머리바이 마셔 쏟아서다 가시 통과했어 된 신에다 대신에 다 될때 도와야 지용 그랬어 알에 담고 들라다. Cuando dice aquí en esta estrofa, todas las degeneraciones del mundo. Aquí al mundo se está refiriendo a lo que tradicionalmente se denomina la vasija o el contenedor y aquello que es contenido. El contenedor y aquello que es contenido. El contenedor se refiere al mundo, a este planeta, y aquello que es contenido, lo que contiene el planeta, somos nosotros, somos los seres. O sea que aquí está diciendo todo el planeta, el mundo y los seres, o todo el universo y todos los seres del universo. Y cuando dice degeneraciones, se refiere a todos los problemas, perdón, se refiere a todos los problemas que existen en este mundo y que tienen los seres. Y está diciendo que todos esos problemas que existen en el mundo y que tienen los seres, tiene su raíz, está enraizado, la raíz de todo ello es la ignorancia. Y aquí está diciendo que si somos capaces de comprender que la raíz de todos esos problemas es la ignorancia, seremos capaces de eliminar esa ignorancia. Nada, ¿verdad? Tan chidin se la de no ni ya, no tan chi, chu ni la sang tan ji ma cha. Ta de ta ni ga sang tan yi ba ba, tang bo chu ge sen jen sang tan ba yi na. Chu ge sen jen ge de ne ngaran sa sen je su la shi na. Ke we dung ye ye ba re. Na we dung ye ye ba re. Ke wa cha we dung ye ye ba. Pa ma chi we dung ye ye ba. Ta nga zu pu le ye ba de re. Wa? Entonces pensemos primero en ese mundo, el mundo compuesto del planeta y de los seres que habitan ese planeta. Y de estos dos, pensemos primero en los seres que habitan el planeta. Cualquier tipo de ser, sea como sea cual sea, experimenta sí o sí el sufrimiento del nacimiento, el sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento del envejecimiento y el sufrimiento de la muerte. No. 차바 마법의 강에 사자가자라 차바 법 치료의 강에 나도 살아가대 즉 중시도서 차쳐보지 뭐 좀 몇 개.
가서 좀 강의 스티리 봐. 어디 구유를 견쇼 왔을 때. 더다 잠이 쉬어 자냐를 돼서 차바 망가는 잠이 쉬어래. 차바 맨다는 잠이 쉬어래. 넘시 장장은 잠이 쉬어잖아. 사장은 잠이 쉬어래. 그러나 다시 들려야 말다 더서라. 저는 견주 쉬고 난 중얼을 견주 쉬어야. 나도 살. No solamente experimentan sufrimientos no solamente experimentan estos 4 tipos de sufrimientos, sino que además experimentan un sufrimiento debido a los defectos del medio ambiente. Cuando existe un desequilibrio entre los elementos, a veces no llueve lo suficiente y por lo tanto se sufre de sequía. A veces llueve demasiado y se sufre de inundaciones. Cuando los elementos están en desequilibrio, surgen todo tipo de excesos en el medio ambiente, exceso de agua o exceso de ausencia de agua, exceso de calor o exceso de frío. Estos son también sufrimientos que experimentan los seres en el mundo debido al desequilibrio de los elementos y a los defectos del medio ambiente. 나라는 거 미심쟁기 대모서 발단에 신중을 아니야 가서 간주 문주 치기도. Que se la cara la tienen ngazo koyula no pa chigde. 다 알아도 미기. 야 고유라 너 쉬지 너가 치기야 봐. No. 와 제가 가서 다 고유를 따고 자고를 고유를 따고 자고를 써도 쉬지. 그러나 여름 치라 사서나. 다 그래도 굳이 되게 나라 구유 순결 제고도 사실 쉬우지 구유 순결 제고도 주로 튼들 제고도 이제 나는 점이 되게 나 시대 고고도 저는 참스 빼고도 여름 생이 빠빠 쉬우지 배서는 거 알아봐. No. 뭐도 구유 순결 먼저 구유를 내 짠게 되죠. 제가 먼저 영화 상황이 뭐야. Es debido a que nosotros provocamos estos desequilibrios en los elementos, que ahora somos los seres los que experimentamos todos estos tipos de problemas del medio ambiente, por parte del medio ambiente. Nosotros dañamos al medio ambiente a pesar de que se nos dice que comprendemos de que debemos de cuidar del medio ambiente. De hecho, eso es algo que su santidad el Dalai Lama menciona muy frecuentemente. Tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que cuidar de este planeta. Si queremos paz, tenemos que cultivar amor. Son consejos que nos da el Dalai Lama, pero sin embargo, nosotros dañamos al medio ambiente y al dañar al medio ambiente, el medio ambiente nos daña a nosotros. 너나 가있으나 무식은 지den게 구박한지 구박고인스 지든 구박 진이 봤어 구박 대탄제겠다 싸워 가봐도구나 차단일 통도 차단과 왕게 레사도 레드달라 때문에 나 가수라다 나라도 지우도 내리 경도 있어. ¿Y esto qué quiere decir? Aquí estamos diciendo, como dice esta estrofa, que todas las degeneraciones del mundo, todas las degeneraciones del planeta y de los seres que habitan este planeta, tienen una raíz, y que esa raíz son el apego y el enfado. Y en las acciones motivadas por este apego y este enfado, el karma realizado motivado por este apego y este enfado, el cual resultan en sufrimiento. 나도 정말 레기 중샤 레기 나오고 레기 꾸는 가래 위험해 차단이들이 또 차단이 싸워대 가래 머리 봤어 샤되기 Por eso siempre decimos, todo es debido al karma, todo surge por el karma. ¿Qué es el karma? ¿Está motivado en qué? El karma surge o las acciones son hechas, son cometidas, motivadas por las aflicciones, especialmente y sobre todo motivadas por el apego y motivadas por el enfado. ¿Y cuál es la raíz del apego y del enfado de esas aflicciones? La ignorancia. 제가 머리 봤을 때 가라했을라도 나라서 코치게 뺀데 야가 중에는 교회 당고도 머리 봐라 네가 싸웠다고
¿Y qué es la ignorancia? La ignorancia es el primero de los 12 vínculos de originación interdependiente. Cuando hablemos de esa ignorancia, de la ignorancia, nos tenemos que referir a esa ignorancia, el primer vínculo. 나서 사마 동행 되기야 말아 대wan 되기야 알았어. Ninguno de nosotros desea sufrir y todos deseamos ser felices, ¿verdad? 대 중생들 상고시단 거 스타나도. Debemos de usar eso como razón. 대라 잡아쳐 보여 알았어. Tenemos que 대라 investigarlo. 대라 잡아라 때네 다 민두베 동행 세지야라. 데베 대와세지야라 민두베 동행 세지야라. 데 민두게 남샤 예와의 치고 당 언제 예와 75야. Al investigar esto, debemos de llegar a diferenciar, ser capaces de diferenciar entre el sufrimiento que no deseo y la felicidad que sí deseo. 네. 다도 세다 민두베 싸와데 민두베 동행게 싸와데 마리바스. 마리바 세데 메바 디 메바 소라 텐데 마신 탑준메 되겠지. Y la raíz de ese sufrimiento que yo no deseo, la raíz de todo aquello que yo no deseo, es la ignorancia. Y a menos de que yo comprenda la interdependencia, no seré capaz de eliminar la raíz de ese sufrimiento. 제가 가디리나 상타 텐디 세데 상타 바이나 가라 때네 간중스나 동에세데 동에기 규투바라 때는 중 대와세데 대외 규투바라 때는 중 텐디 남샤 시고 준지지 Por eso siempre debemos de reflexionar sobre la interdependencia, preguntarnos en base a qué ha surgido esto, comprender que el sufrimiento surge en base a las causas del sufrimiento y que la felicidad surge en base a las causas de la felicidad. Por eso es importante comprender la originación interdependiente, porque comienzo a comprender esta relación. Yo debo de ser capaz de saber, de comprender cómo cultivar las causas de la felicidad y tengo que ser capaz de comprender cómo, o debo de comprender cómo eliminar, cómo abandonar las causas de mi sufrimiento. Porque si no, debido o bajo el poder de mi confusión, de mi ignorancia, estaré cultivando continuamente ese sufrimiento que en realidad yo no deseo. Y cuando hablamos de ignorancia, hablamos de dos tipos. Hay dos tipos de ignorancia. Hay dos tipos de ignorancia. La primera es el aferramiento a la existencia inherente, o el aferramiento a la entidad inherente de la persona y el aferramiento a la entidad inherente de los fenómenos. Jackson. 단지 니부 될라 되는 중앙에서 코에 껴 탐지 나라서 뮤직 구바 탐지 껴 니부 될라 중앙 되는 중앙에서 니모 껴나 멀리 직소를 중앙에서 하고서 우먼 주변에 나로 숨도와 멀리 껴나 니모 껴나 멀리 직소래서 직소라 다른 중 직소가 다들 중 가사가 다른 집에 직다가 최그 다른 집에 직다들라 되는 중앙에 저는 숨어 Todos los defectos y todas las desventajas de las aflicciones surgen precisamente de estos dos tipos de aferramiento a la entidad inherente. Todos los defectos y problemas de la existencia cíclica, todas las degeneraciones de este mundo, como indica el verso, la raíz de todo ello son estos dos tipos de aferramientos. Como dice Chandakirti en Adentrarse en el Camino Medio, todos los defectos surgen de la visión de la colección transitoria, surgen
de estos dos aferramientos, el aferramiento a la existencia inherente de la persona y el aferramiento a la existencia inherente de los fenómenos. 제가 공부를 주게 오마렌제 추에 나라라 지시 풍문 전여가 디시들라 난제요는 양래도 돼야 하는 게 와인 숨바래 전다 갈로 그랬으나 또 제가 집도 넣고만 도만 지시 나라도 추게 등진세대 요나 가사가 등진세대 용그레스 추게 등진 매바 소모도는 가사가 등진 매바 소토야 야말 되면은 레스 차 델라드네 차대 용거를 델라드네 레스 하게 델라드네 땅안서 민주도 동네 탐자 델라드네 용거를 쓰와 어디서부터 Eso. Tana chiti ye 얘가 tana de compuludura. 공부로도 그런지 주는 지시 풍부 진여가 디시 델라 난제요나 양라데 델라야네 겨와니 Hay otra cita por Nagarjuna en el texto Guirnalda de Joyas que dice: mientras que nos aferremos a los agregados, nos aferraremos a la noción de un yo. Si hay aferramiento, hay karma, y debido al karma se nace. Esta es una cita que no está en este texto, que está en un texto de Nagarjuna que se llama Guirnalda de Joyas. Y lo que dice en esta cita Nagarjuna es que si nos aferramos a la entidad inherente de los fenómenos, surgirá el aferramiento a la entidad inherente de las personas. El aferramiento a la entidad inherente de la persona surge la aflicción, las dos aflicciones del apego y del enfado. De ahí el karma, las acciones, y de ahí resulta el sufrimiento. 제가 대답이 머리 바데 뽕야게 내가 소야게 대뽕에 다 탑디 가라했어 벤제 송바데레스 좀데데 데레라 아치요 말이스 Y lo que Buda Shakyamuni nos dice, nos está indicando, es que el método para eliminar esta ignorancia de la que estamos hablando es la comprensión de la originación interdependiente. 땡지 동원주 남샤의 셰마에는 머리바 타랑에 가도 그랬어. En cuanto comprendes la originación interdependiente, enseguida la ignorancia cesa. 양 고물로도 자와시로 나와라. 머리 가버리 줄바네 셰베 딩이 공바고 오송데. 머리 가버리 줄바네 셰베 딩이 공바고 오스. 가서 머리 받은 가나? 머리 받은 가야 돼 가래서는 땡지게 남샤 셰바라 때문에 머리 받 가고 그랬어. 땡지게 남샤의 셰바이는 다 머리 받 가도 그래. 대가나 다 참아 가도 그래. 시바 코에 두면 탐정 가도 그래. Tanda chik dinano la teñi la tene marripati gagore sungiduge. 어디서도. Eso. Hay otra cita por Nagarjuna, que es así que no la tengo apuntada, en el texto Versos Raíces de Sabiduría, donde viene a decir, donde más o menos dice que para cesar la ignorancia hace falta comprender las dos verdades. Y lo que nos está diciendo es que el método para eliminar esta ignorancia es comprender la originación interdependiente. Y que una vez que eliminamos esta ignorancia, eliminamos todo lo demás, todo el sufrimiento de la existencia cíclica. 야 아이한테왜 양자 다가랑 숨다 아이한테왜 Eso. 유라 다음에 통하니 시베 사벤 가브란 겨루스 다음에 통한 설레 가사게 다음에 가다 추게 다음에 통나 시바 쿠에게 짜와수레 사벤데 가래 머리 바르바 때 가르 그래 숨바라 Luego hay otra cita de Aryadeva donde viene a decir también que si soy capaz de ver la ausencia de entidad inherente de la persona y de los fenómenos, podré eliminar la semilla de la existencia cíclica. ¿Y cuál es la semilla de la existencia cíclica? La ignorancia. 다 되나 망고 쉬우시 다 참에 개바 요새게 다 되더라 나 쉬우시 송도라 누구세 다 되네 가라 제산당 안조 가라슬라데 코아다 냥데 쓰지기 코아 가래 냥데 가래스
대니부터 코 갈라 때는 중국도 양대 갈라 때는 중국도 양 띵중계셔 갈라 때는 중국도 코 갈라 때는 중 양대 갈라 때는 중 어디 와도 차고다가 Y como estas citas, hay muchísimas citas de todos los sabios del pasado, de muchísimos sabios del pasado. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que comprender qué es el samsara y qué es el nirvana. Tenemos que saber qué es cada cosa, qué es samsara y qué es nirvana, y en base a qué surge el samsara, y en base a qué surge el nirvana. Ya vemos cómo tenemos aquí que empezar a hablar de nuevo de la originación interdependiente. ¿En base a qué surge el samsara? ¿En base a qué surge el nirvana? 나라서 코에 나라 가 여바 대탄제 교다 깨라 때네 중 냥대 초라 타바다 타베 고바다 상계 고마라 가르카라 여바 대탄제 교다 깨라 때네 중 Todo lo que existe en samsara ha surgido debido a causas y condiciones. Y todo lo que existe en el estado que ha trascendido el sufrimiento, tanto el nirvana como la omnisciencia, la budeidad, depende de causas y condiciones. 제가 나라서 코에게 나라라 녀자 망하다 동해도 망한다 근데 인도서 동해도 다 망다 쉬지 여바 인도서 대규 탐제 뉴무스를 중국이라고 되래 뉴물의 중바인도다 뉴 교코라니 근데 지금 봐도 제불 다시 봐줘요 야 말했어 제가 가서 뉴문 고비 탑스 닌 땡제 시고 근지들했어 Todo lo que existe dentro del samsara o es en el samsara donde existen más problemas. Todos los problemas y todo el sufrimiento está dentro del samsara. Y todos esos problemas y sufrimiento tienen una causa. La causa son las aflicciones. La causa de esos problemas y ese sufrimiento son las aflicciones. Por lo tanto, los problemas y el sufrimiento son un resultado que viene de esa causa de las aflicciones. Y si quiero frenar esa causa, tengo que comprender la originación interdependiente. 깔라컴다 Sí. 그럼 Ta kalekat desde estoy chiquito. 난 샤샤데 내샤 컨트롤 저는 망고 쉬어지게 스타디나로 Vamos a dejarlo aquí por hoy y porque hay mucho tema que estudiar. Si realmente estamos estudiando este texto, ya con lo que he explicado hoy hay mucho que podemos estudiar.